Ahora platiquemos acerca de la ecuación fundamental de hidrostática en base a los conceptos que ya hemos hablado, densidad y presión. Ahora vamos a considerar el efecto de la gravedad. Y ahora me voy a imaginar un infinitesimal de masa de ese líquido. Vamos a ver, imaginémonos acá. Otra vez tenemos un recipiente. En este recipiente hay un líquido. En ese líquido vengo y considero una pequeña porción ahí. Ahora, es muy importante hacer mediciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a considerar mi sistema X y Y acá. Obviamente aquí está el 0, 0. Entonces yo te puedo decir, fíjate que mi diferencial está a una distancia Y del origen. Y por otro lado, si esta es una distancia Y, entonces este pedacito que estamos considerando como un diferencial es obviamente un diferencial de Y. Aquí, como acabamos de ver, perpendicular, está una fuerza, te voy a poner aquí, una fuerza F. Así nada más te lo voy a dejar, una fuerza F. Ya sabemos que va en Y, pero no quiero ponerlo así. Como aquí hay una pequeña variación de esta distancia Y de la masita pequeña, entonces acá hay una fuerza F, pero es más un pequeño diferencial de F, por un lado. Ahora, aquí en el centro de masa voy a considerar, obviamente, la acción del peso, y voy a tener un diferencial de masa por la gravedad. En la parte de estos lados no me interesa tanto, porque la suma de fuerzas acá va a ser 0. Me interesa más donde está actuando el peso. La suma de todas las fuerzas en Y tienen que ser 0. Por lo tanto, esta fuerza F está acá, menos F más un diferencial de F, menos un diferencial de masa por la gravedad tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Simplifiquemos un poco. Esta fuerza menos esta fuerza menos un diferencial de fuerza. Esto lo voy a pasar para allá. Es igual a un diferencial de masa por la gravedad. Si te das cuenta, hasta se cancelo con esto y me queda que, lo voy a poner así, un diferencial de fuerza es igual a menos un diferencial de masa por la gravedad. Acabamos de decir que la presión era básicamente la fuerza por unidad de área. O sea que la fuerza viene siendo la presión por el área. Ahora, en mi análisis, esta área que estoy trabajando no está variando. ¿De acuerdo? Es la misma área. Por lo tanto, yo puedo decir que un diferencial de fuerza viene siendo infinitesimal de presión por esa área. Luego, ya trabajé esta parte, diferencial de fuerza. Ya la estoy colocando en función de la presión, fíjate bien. Ahora, un diferencial de masa. Para ello, voy a recordarte la definición de la densidad, masa por unidad de volumen. Vamos a considerar en este momento que la densidad, como dijimos, es una constante. Entonces, le puedo escribir aquí así, que la masa no es más que la densidad por el volumen, o sea que un diferencial de masa no es más que la densidad por un diferencial de volumen, o sea que un diferencial de masa sería igual a la densidad y el volumen. Vamos a ver, el volumen sería todo el área multiplicado por el espesor. Pero ese espesor es este pequeño diferencial de Y.
tanto lo puedo escribir así. Área por un diferencial de Y. Ahora, unamos las partes. O sea, aquí, ¿verdad? Primero el diferencial de F, que sería un infinitesimal de la presión por el área. Esto es igual a menos un diferencial de masa, que sería la densidad, el área por un diferencial de Y, por la gravedad. Si te das cuenta, las áreas se cancelan, que está muy bien porque es algo hipotético. Ahora, lo voy a escribir así. Un infinitesimal de presión es igual a menos la densidad por la gravedad, una variación pequeña de altura medida de O. Fíjate qué interesante. Vamos a practicar un poquito. Esta cantidad puede variar según la naturaleza. Y G, que es el campo gravitacional, también puede variar. Es más, varía. Pero ya dijimos, primero, vamos a considerar en nuestro curso sencillo lo que es un líquido incompresible. O sea que la densidad va a ser una constante. Y luego, siempre estamos cercanos a la superficie de la Tierra. Así como lo hemos dicho, la gravedad G va a ser 9.8, si quieres verlo así, va a ser una constante. Entonces, estas dos cantidades son constantes. Por lo tanto, ahora mira esto. La razón de cambio de la presión con respecto a la altura Y es igual a menos ρg. O sea que esa razón de cambio con respecto a la altura es una constante negativa. ¿Pero qué significa eso de una constante negativa? Pero no, te lo estoy diciendo aquí porque de aquí comencé a hacer la tal medida. Entonces, yo estoy acá, comienzo a subir en Y. ¿La presión disminuye o aumenta? Ah, disminuye. Estamos. Disminuye. ¿Y disminuye con qué ritmo? Ah, con un ritmo constante. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos dentro de una piscina, estamos en el fondo de la piscina, yo empiezo a subir. La razón de cambio de la presión a medida que yo voy subiendo va disminuyendo de manera constante. Esto dice esta primera ecuación.